¿Alguna vez han tenido un jefe que, a pesar de ser un genio técnico, lograba que todo el equipo quisiera renunciar un lunes por la mañana? O quizás has sentido que, bajo presión, pierden el control de sus reacciones y terminan afectando la confianza de sus colaboradores. Hoy, en Cognitive Podcast, vamos a descubrir por qué el coeficiente intelectual te consigue el trabajo, pero el coeficiente emocional es lo que te permite liderar y ascender. Aprenderemos cómo la autogestión puede aumentar la productividad de tu equipo en un 20%, cómo la empatía se traduce directamente en ingresos, y te daremos la hoja de ruta para transformar tu estilo de liderazgo hoy mismo. Quédense con nosotros, porque el liderazgo del futuro no se trata de mando, sino de conexión. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien. Estamos regresando de vacaciones. Más cachetones, más contentos, más descansados. Y creo que con muchas ganas, ¿no? Ya extrañamos hacer podcast, estar aquí con ustedes. Así es. Entonces, pues bienvenidos a todos a nuestro podcast del día de hoy. Y pues mira, viene un cambio de paradigma. Ya no estamos en la era de la gestión del miedo, aunque la geopolítica diga lo contrario. En el mundo corporativo queremos aferrarnos a una gestión más humana, ¿no? Justamente el tema de hoy sería la inteligencia emocional. Así es. En el liderazgo y cómo implica en el liderazgo. Seguimos con nuestra saga de liderazgo y creo que este es uno de los temas, creo que de los más importantes en lo que al liderazgo se refiere. Sí, fíjate, porque según el World Economic Forum, la inteligencia emocional se mantiene como una de las 10 habilidades más demandadas en el mercado global este año. Es decir, el que sigue. Pues no, este año. Ya estamos, 2026. 2026, ajá. Y yo creo que esto va a seguir. Justamente esta cuestión de las power skills, no creo que sea una moda. No, no es una moda, nunca lo ha sido. Siempre han sido necesarias y nos guste o no, es algo que si no logramos seguir desarrollando, nos podemos quedar obsoletos. Claro, y ser poco atractivos para las empresas. Sí, y mira, más allá también de ser obsoletos o no para las empresas, te da bienestar. O sea, desarrollar estas habilidades te da bienestar. Lo que pasa con la inteligencia emocional es que es una herramienta que te llevas a todos los aspectos de tu vida. Es algo que vemos mucho en los diplomados y en los cursos que impartimos, que estas herramientas no solamente se quedan en el área de trabajo. Las llevas con la pareja, con los hijos, con tus relaciones, con tus hermanos, con tu mamá, con todo el mundo. Y la verdad es de que los beneficios de tener una buena gestión de tus emociones son muchos. Totalmente. Y fíjate, vamos citando a Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, como él define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer tus propios sentimientos y los de los demás para motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. Ya hemos hablado de inteligencia emocional otras veces, pero ahora nos vamos a enfocar en cómo es un líder o cómo llegar a ser un líder con inteligencia emocional. Es bien interesante porque pues muchas veces el hecho de no tener inteligencia emocional te cierra muchísimas puertas. Sí. Te las niegas a tú mismo. Te vuelves esa persona con la que nadie quiere trabajar. O como dice el ejemplo que comentaste al principio, ¿no? De repente hay gente muy buena técnicamente, pero que corre todo el equipo. Entonces, ¿de qué me sirve tener una persona increíble en un puesto que va a despedorrar todo el equipo y va a tener que trabajar por 2, por 3, por 4, ¿no? Es que esa es una situación clave que tienen que empezar a ver las empresas. De manera natural, tus habilidades técnicas o tu capacidad de lograr resultados por ti mismo siempre te van a potenciar a una posición más alta. Ese es el primer brinquito en una carrera profesional. El problema es ser iluso, ¿no? Y decir, bueno, esta persona técnicamente es muy buena y no voltear a ver sus habilidades de liderazgo. Y me refiero a ser iluso al pensar que va a seguir funcionando igual, siendo nada más un experto técnico y no hacer nada para darle herramientas para que se desarrolle esa persona. Porque a fin de cuentas, pues trabajamos con gente, ¿no? Entonces, los roces, las situaciones, las diferencias, pues es algo que vas a ver todos los días. Así es. Entonces, mira, vamos empezando con los pilares de la inteligencia emocional, los que ya conocemos. El primerísimo de todos es la autoconciencia, ¿no? Pero ¿cómo funciona la autoconciencia al servicio del liderazgo? Te voy a dar un dato y ahí nos dejamos ir con la plática. Dice, un estudio de la doctora Tasha Eurich, supongo que así se pronuncia, revela que aunque el 95% de las personas cree que es autoconsciente, fíjate qué fuerte, solo el 10%
y el 15 máximo realmente lo es. Es que, ¿qué pasa? Normalmente creemos que todo este mundo de las emociones es como pertenece a las mujeres. De entrada, sí. Es un paradigma enorme que tenemos que claramente no. Sí, que ya va cambiando poco bastante. a poco. Pero, por ejemplo, en cuestión de la mente del hombre, normalmente tenemos dos velocidades, feliz o enojado. Ajá. Entonces, o tranquilo también, ¿no? Pues ponle que tú tienes 2 o 3 velocidades en emociones y es todo lo que hay. Entonces es interesante saber que tienes más de 200, 300 emociones y combinaciones de emociones y saber identificarlas y saber cómo usarlas. Eso es lo interesante y lo importante. Entonces creo que, y es algo que hemos visto muchas veces, nos cuesta mucho trabajo más a los hombres, como esta parte de poder identificar qué emoción me está atacando cuando nada más conozco 2. Entonces... quiero reconocer 2. Ajá, exactamente. Sí, y sobre todo que el enojo es la que a lo mejor es mejor vista, ¿no? Pues la que es más útil, digamos, ¿no? Sí. Sí, y mira, al final del día, un líder con inteligencia emocional en la parte de la autoconciencia es capaz de reconocer cómo está a nivel emocional y qué lo pone mal o qué lo puede tener en un buen estado de ánimo para hacerse cargo de lo que le está pasando. Entonces, sí, claro. Si yo soy un líder con inteligencia emocional, si llego a la oficina y llego ya de malas por el tráfico, por ejemplo, y tengo que tener una conversación sensible con alguien, pues que Dios te ampare, ¿no? Bueno, que Dios ampare con el que vas a tener la conversación. Es que el líder con inteligencia emocional se toma su tiempo. O sea, a lo mejor habla con esa persona y le dice, oye, podemos recorrer nuestra cita una hora, otro día, lo que sea, para no echarle toda su frustración a la persona que tiene enfrente. Esa es una actitud clave en un líder autoconsciente. ¿No? Que sí se voltea. Que eso suena muy fácil, pero son años de experiencia. Pues es que es voltearte a ver, es hacerte cargo de lo que te pasa, es entenderte. Es que mucha gente ni siquiera sabe reconocer qué siente. Cuando les preguntas qué sientes, en qué estado de ánimo llega, qué emoción, deja tú el estado de ánimo es otro boleto. ¿Qué emoción tienes? Es así como, no hay lenguaje emocional, ¿no? Pues bien, ¿no? Ajá, el típico bien. Entonces, lo primero es trabajar en ser autoconsciente, es conectar con tus valores, es conectar con qué te hace sentir bien en el día a día, o sea, como líder. Pero creo que también nos podemos ir un pasito antes a tener un poquito de glosario. Ajá. O sea, creo que antes de identificar qué tenemos es saber qué hay. Porque eso es hasta lo que te comento, que muchas veces ni siquiera tenemos como el conocimiento de las emociones que hay. Ajá. Sí. Sí, pues aumentar ese vocabulario emocional. Primeramente, después de esto, pues empezar a hacer este ejercicio de voltearte a ver, que también es algo que cuesta muchísimo trabajo. O sea, lo vemos constantemente cuando les pides como que ver qué están sintiendo. Es que, a ver, por ejemplo, un elemento del autoconocimiento en liderazgo es, ¿cuáles son tus detonadores? ¿Qué te puede hacer? Por ejemplo, imagínate liderando un equipo y que ocurra algo negativo que no esperabas. ¿Qué detonadores harías? O sea, como es lo primero que tiene que reconocer un líder. Hay mucha gente que le detona la incertidumbre. Hay mucha gente que le detona la insubordinación. Hay mucha gente que le detona que las cosas no se hagan exactamente como ellos lo hacen. Exactamente. Eso sería como la necesidad de control. Los errores. La necesidad de controlar, ¿sabes? Y luego hay gente que aunque las cosas las hagan bien, de cualquier manera la van a hacer de pedo. Entonces, porque no lo hice yo. O sea, esta parte también de delegar. Sí, el quitarte el paradigma de que solo tú lo sabes hacer bien o que solo cuando tú lo haces. Esto ya va más al área del ego. Esta parte de solamente yo puedo destacar y si alguien más lo hace, aunque lo haga perfecto, no lo hizo como yo lo hice, como yo lo hubiera hecho. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí, y un líder con inteligencia emocional, o sea, se da cuenta de que a lo mejor esto me detonó el enojo porque la emoción va a llegar. Claro. Pero la diferencia, lo que marca la diferencia es qué vas a hacer con esa emoción. Ahora, hay que entender, ¿no? ¿Se la vas a retacar al otro? Claro. O tú te vas a hacer cargo, la vas a gestionar y vas a resolver. Y hay que saber algo con las emociones, que todas las emociones pasan. O sea, no vas a estar feliz toda la vida, no vas a estar triste toda la vida, no vas a estar o sea, ya los estados de ánimo son las emociones durante mucho tiempo, pero las emociones normalmente tienen un rango de tiempo en el que están actuando y después cambias. Sí.
Entonces hay que también tenernos paciencia. Entonces, si ahorita estás muy triste, pues no va a ser para siempre. Si vas a estar ahorita muy feliz, no es también para siempre. Ajá, ni el enojo. Entonces, como tenerte esta paciencia de mejor en este momento estoy muy enojado y no es un momento de tener una conversación, pero a lo mejor en otro momento estoy más centrado o me tengo que dar un espacio para poder tomar esa conversación que tengo que tomar. Sí, ¿sabes? y es aprovechar el enojo que sientes, pero para hacer lo que tienes que hacer de manera adecuada. Sí, porque por ejemplo el enojo Ajá. lo vemos como una emoción muy negativa, pero suele ser un motor muy grande para mucha gente. Sí, Yo pues me es que incluyo. sí es. Yo Es cuando que me sí es un enojo me motor. muevo. Sí, es un motor, ¿Sabes? para eso está el enojo. Pero no para atropellar, no para gritar, no para agredir, es No para poner límites, para defender lo que te importa. denostar a alguien más, nada más porque te sientes enojado y te justificas de esa manera. Exactamente. Entonces también la autoconciencia en el líder también se reconoce con humildad, como el saber que no eres perfecto, el que te equivocas, Uh-huh. Tener apertura para escuchar al otro. Sí. También eso ayuda. Tomar muchísimo. sus ideas, porque muchas veces como líder hay gente que está negado a cualquier otra idea que no sea la suya. Eso. ¿Te ha pasado? O luego que, por ejemplo, de repente hay una idea muy buena de alguien del equipo y parece que el trabajo es vendérsela al líder. Sí, eso es bien común. En vez de que el trabajo sea ejecutar el trabajo, ¿no? Sino esta parte de te tengo que vender la idea para convencerte. Ajá. Y que la aceptes. Digo, al final está bien, o sea, todos tenemos que ser vendedores de ideas, pero hay veces hay líderes que si no sale de ellos, no lo validan o no lo permiten, entonces no dejan que el equipo saque todo su potencial. Y otra cosa, el líder autoconsciente, ya cambiando un poquito o viendo otro punto de vista, otro rasgo, estás consciente de lo que provocas en los demás. Claro. Entonces, como tu figura de autoridad, y pasa. Al líder, la gente, todo el mundo, todo el tiempo lo están observando. Que si Claro. llegó saludando, que si llegó serio. Que si con el celular y se cerró. Todo. Todo. Entonces, y es entender que le provocas algo a los demás, porque al final Claro. tienes una posición de poder, ¿no? Y ahorita aquí está algo súper interesante. O sea, primer paso, tener vocabulario de emociones. Uh-huh, Segundo paso, identificar tus emociones. uh-huh. Ya que las identificas, ya las puedes empezar a ver en alguien más, que es lo que estás comentando. Sí, el darte cuenta de lo que le Porque provocas si a los tú demás. no las ves en ti, claramente no las vas a ver en nadie más. Sí, pues sí. Entonces No, está es complicado. imposible. Igual vas a ver las 2 o 3 emociones que normalmente con las que navega la gente, pero hay muchas más que esas, ¿no? Exactamente. Y fíjate, en el ambiente corporativo, muchas veces recursos humanos aplica herramientas que permiten aumentar el autoconocimiento. Todas las psicometrías que luego pueden llegarte a aplicar en tus trabajos es aprovecharlas porque hay autoconocimiento. Claro. Entonces, si te aplican un 360 o los diagnósticos de efectividad gerencial o cualquier psicometría que usen en donde trabajas, es autoconocimiento. Una oportunidad de conocerte porque también te da aristas que no ves tú. Exactamente. Obviamente. Entonces, abrirte a eso puede ser muy productivo. Sí. Para incrementar. Ahora, ¿quieres agregar algo de la autoconciencia o ya con Eso será de la autoconciencia. Ajá. Que de ahí vamos a la autorregulación. Ok. ¿No? Que es esto que comentabas, o sea, entender que las emociones pasan, que no se van a quedar. ¿Y cómo funcionan? Ajá, cómo funcionan, para qué sirven, para qué llegan a mi ser. Exactamente. ¿No? No hay emociones buenas y no hay emociones malas. Las hay y ya. Solamente se sienten y eso es algo que hay que saber, ¿no? Exacto. Muchas veces muchas emociones las encasillamos en lo bueno y en lo malo. Sí. Y de repente hay gente que quiere como hasta controlarlas, ¿no? Pues pobrecito, y te quiero ver controlando. O sea, no es así, es dejarlas fluir. Sí, y no es ocultarlas, negarlas, sino habitarlas, Sí, claro. vivirlas para que... Yo creo que una de las cosas más peligrosas que una persona puede llegar a hacer es esta parte de estarse guardando las emociones. Sí. Las emociones normalmente se relacionan con el agua. Uh-huh. El mundo de las emociones. Entonces el agua, si se estanca, se pudre. Exacto. Si tus emociones se estancan, se pudren. Las emociones están hechas para fluir. Eso, entendiéndose que el que se pudre es uno. Claro, se le pudre el tamal. Literal. Entonces, hay ejercicios de respiración que tú eres muy bueno en eso. Sí. Para autorregularnos. Sí, claro. Son herramientas que puedes tener, porque a veces puedes estar en una junta y alguien ya te sacó el tapón y en lugar de, no es admisible gritar. ¿No? Entonces, en casi ninguno de los casos, a menos que se esté incendiando el lugar o algo así. No, gritar porque estás enojado, sí, claro, o para agredir.
Tal cual. Entonces es súper importante aprender a autorregularnos, ¿no? Cuando algo nos saca de nuestras casillas o nos molesta, pues aprender a manejarlo, ¿no? Y también el llanto a veces es necesario. Pues es un escape, ¿no? Es un escape, entonces a lo mejor la respiración puede ser una ayuda. La respiración es algo que en específico es una herramienta que siempre tienes a la mano. Pues no necesitas ni de nada más, porque muchas veces tenemos algunas herramientas las cuales tienes que buscar o son muy complicadas o hasta una medicina que a fin de cuentas hace la función de una herramienta. Pero la respiración siempre está contigo y la verdad es que no nos enseñan a respirar. Y muchas veces con la respiración te puedes poner en un estado de alerta. Por ejemplo, hay respiraciones como la respiración diafragmática o de fuego o de fuelle, que es esta respiración rápida que haces con la nariz. Si estás haciendo esta respiración constantemente, lo que pasa es que oxigenas de más el cerebro y estás en un estado de alerta. Hay veces que voy manejando y me volteas a ver y me dices, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Sí. Es porque me voy durmiendo. Entonces, si me voy durmiendo, yo oxigeno mi cerebro de más para estar pilas. Sí, para no. Eso es para esta parte de gestionar mis emociones cuando necesito estar alerta. Cuando no, pues hay otro tipo de respiraciones. Hay una muy básica que es la 4-4-8, que sería 4 segundos de inhalar por nariz, 4 segundos de tener el oxígeno y luego 8 segundos de exhalación. Lenta. Si tú haces estas respiraciones, probablemente te vas a relajar. Sí. Ahora, si te quieres dormir, relajar aún más, pues bueno, sería 4-8-8. 4 segundos de inhalación, 8 de retención y 8 de exhalación. Entonces, cuando estás en la noche dándote vueltas que no puedes hacer nada, bueno, primero masticando el que te hizo enojar. Sí, cuando estás rumiando alguna emoción, situación, pelea, lo que sea, párate y escríbelo. Lo primero que tienes que hacer. Ya que lo escupes todo de manera escrita, ya podrás hacer lo que quieras con esa hoja, quemarla, tirar, lo que sea. Es respirar de esta manera. 4-8-8 y vas a ver cómo en un ratito te vas a quedar dormido. Sí, y fíjate, y a veces no solo es en gritos o en llantos donde se puede manifestar la falta de autorregulación, sino que cuando recibes una mala noticia o que algo salió mal o lo que sea, buscar culpables. Puede ser un síntoma de el no poder gestionar tus emociones. Sí, o ya irte directo a que lo corran, a pongan la acta administrativa, que así visceralmente, ¿no? Sin investigar, sin documentar la situación, sin llegar a la solución de fondo. Porque a fin de cuentas solo al castigo. Estás evitando el conflicto. Entonces, en vez de tener esta rencilla o este roce que vas a tener con alguien para averiguar qué está pasando, te lo ahorras diciendo córranlo. Sí, o sea, es que es sencillo, pasar. ¿no? Yo veo como dos polaridades en líderes que les falta inteligencia emocional y que a todos nos puede pasar en algún momento, porque hay que recordar que la inteligencia emocional no es algo que ya tengamos en la bolsa. Sí, ya tomé un curso ya. Es cíclico. Hay momentos en la vida donde podemos estar en excelente momento en temas emocionales y hay otros en que... Es como un músculo, literal. Si vas al gimnasio, lo vas a tener al tiro. Si no vas al gimnasio, se va a atrofiar. Igual las emociones y el manejo de la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, puede haber liderazgos donde cuando ocurre algo mal en el enojo es córranlo y acta administrativa y cobren lo que sea necesario y tal. Sí. Pero ya luego pasa el enojo y no se llega a nada. Ni lo corriste, ni le cobraste. Nada más le gritaste y eso sí se quedó. Y ni siquiera, y hay que aprender a enfrentar las cosas de manera adecuada por el canal adecuado y de la forma adecuada para sacarle ventaja. Y ahí la autoconciencia sirve muchísimo porque también es estar muy consciente de tus valores y moverte a través de ellos. Los valores, para mi gusto, son sumamente valiosos y cuando estás consciente de tus valores, te ayuda a tomar decisiones, a ser un poquito más racional a veces. Sí, los valores son sumamente valiosos y es lo que nos da valor. Parece toda una redundancia, pero es real. O sea, esta parte de tener tus valores bien puestos es la manera en la que tú vas a afrontar la vida, lo que vas a permitir y lo que no. Sí. Entonces es importante que sepas bien dónde estás puesto y hasta dónde llegas. Y fíjate, otro rasgo importante para la autorregulación que ayuda muchísimo y que es una habilidad que es indispensable que todos tengamos bien desarrollada, adaptabilidad. Claro. Porque el ser adaptable te permite tener más capacidad de respuesta ante las situaciones complejas de la vida, en términos generales. El ser adaptable te da esta ventaja de ser una persona que está constantemente resolviendo. O sea, cuando no manejas bien tus emociones, lo que haces es repartir la culpa, embarrar a quien puedas.
y aventar la bolita a alguien más, como normalmente lo vemos. Un ejemplo burdo es en el IMSS, en estas instituciones de gobierno donde te traen de ventana en ventana porque nadie se quiere hacer responsable. Todo el mundo se avienta la bolita. Pero cuando estamos en un lugar donde la gente se hace responsable de su trabajo, quiere que las cosas de verdad se hagan, es importante tener esta parte. Sí, y fíjate, es que también en la adaptabilidad, porque si tienes una buena gestión emocional, no te va a dominar la frustración, el enojo, lo que venga, y vas a tener esta capacidad de respuesta, de decir, a ver, no, o sea, ¿cómo resolvemos? ¿Hacia dónde vamos? Si no ¿Cómo es por seguir? aquí, damos por acá. Ajá, plan A, plan B, plan C, ¿no? Porque a veces eso es lo que necesitas, ese es tu rol de líder, decirle al equipo ante una circunstancia adversa, cómo reaccionar. No hacer el berrinche, enojarte, enconcharte, no hablar con nadie, sino sacar la cabeza y dar ¿Cuántas rumbo. veces ha pasado eso? Yo he tenido en algún momento varios jefes que eran así, que cuando se encerraban, se callaban y se retraían, era que las cosas estaban mal. ¿Quién sabe quién sabe cómo y quién sabe cómo lo podemos resolver? Sí. Pero pues es algo que la verdad es que es bastante tóxico. Pues sí, porque te aíslas y no resuelves, ¿no? Entonces, sí, entonces eso en tema de autorregulación, ¿no? Entonces puede ser la parte de la respiración. También el estilo de vida cuenta mucho, porque si ya vienes sin dormir, no haces ejercicio, cuando te llegan los problemas en la vida real, no comes bien incluso, no te va a ayudar. Sí, o conozco personas que si no han comido de repente ya están en otro estado de ánimo. Sí, imagínate, digo, las enfermedades están con la diabetes. Sí, claro. No, la diabetes es una enfermedad que muchísimos mexicanos tienen y personas alrededor del mundo, y son del tipo de enfermedades que sí te trastocan tu estado de ánimo. Sí, claro. O sea, un desequilibrio en el azúcar sí te puede poner, pero irascible y lo que sigue. Y no te das cuenta. Y tú tranquilo, ¿no? O sea, ahorita ya grité y casi te aviento el sillón encima, pero 2 segundos después, ¿y qué vamos a comer? Ajá, exactamente. Y sí, como que se quieren tomar unas chelas a la salida. Ajá. ¿Sabes? A ver. Sí, y cuánta gente que tiene problemas de salud y no ni los conoce o no se dan cuenta de lo que afectan en su estado de ánimo, y ahí van por la vida, ¿no? Sí, entonces, claro. todo cuenta, porque a veces la inteligencia emocional suena muy así como esotérico. Pues no, es un todo. Es cómo vivo, qué hago, cómo duermo, cómo afronto la vida y qué como. Sí, claro. O sea, comiendo cochinadas, no voy a tener la calma para reaccionar como un ser de luz ante las problemáticas de la vida. La neta. Sí. Normalmente está este equilibrio intestino-cerebro. Que pues cuando estás mal, hace poco yo he estado sufriendo un poquito de colitis y varias cosas y no piensas igual. No. O sea, parece tonto, pero no piensas igual. Sí. Entonces, sí, cuando ya te vuelves a equilibrar, pues ya como que vuelves a parte de sharp de ti, pero mientras tanto estás medio así nublado porque no funciona, no te concentras igual, no funcionas igual. Sí, ahí yo les puedo recomendar para echarse un clavadito en este tipo de temas de cómo impacta lo emocional, porque en el mundo médico luego es como medio satanizado. Y yo me aventé un libro de Gabor Mate, ahorita no me acuerdo el nombre, pero igual no sé si en alguna descripción lo podemos poner o antes de que terminemos busco el nombre. Y este señor habla muchísimo, este doctor habla muchísimo de estos temas, ¿no? De cómo lo emocional, cómo el entorno impacta en la salud, ¿no? Es que a fin de cuentas, si vemos las emociones como el software que traemos en la cabeza, pues si eso es lo que traemos en la cabeza, vamos a traer ciertas cosas y nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna manera. Por eso tiene relación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si estoy enojado o estoy a la defensiva es porque estoy en una situación de estrés. ¿Y cómo se comporta tu cuerpo cuando está en una situación de estrés? Sí. La mandíbula, el cuello, te pones, te paras, te hacia adelante. Esa condición de voy a atacar, ¿sabes? Sí. Entonces, todo tiene que ver. Si tú estás en una posición más tranquila, pues estás más relajado, más hacia atrás, o sea, tu cuerpo también habla. También tenemos esta parte de las disposiciones del movimiento que vemos también bastante en los cursos que impartimos, que es cómo afrontas la vida, pero también de manera física.
Sí. Entonces, todo está de la mano, las emociones, el cuerpo y por lo tanto también las enfermedades podrían estar por ahí. Exacto, también podrían asomarse en este escenario, ¿no? Uh-huh. En este tema. Y fíjate, bueno, eso ya vimos, autoconciencia, autorregulación, y hay que hablar de la motivación intrínseca, que es esta motivación muy nuestra propia, que viene desde dentro. Y sirve mucho en términos de liderazgo con inteligencia emocional porque es tener propósito como líder. Es como ser consciente desde mi posición de liderazgo, cuál es mi propósito, qué quiero aportarle a los demás. Claro. ¿Para qué estoy aquí? No nada más es por ganar más dinero. Que sí. O tener poder. Pero... No, por eso dije, no nada más. Ajá. Claramente nos gusta el dinero. Sí, claro. Entonces, ni solo por poder, porque también hay gente que le gusta el poder. Sí. Y está bien, o sea, no vamos a pelearnos con ese tipo de realidades, pero sí tener un propósito más allá de solo mi beneficio personal. Claro. Ayuda muchísimo a ser un líder. Ver por la parte de la unión, ¿no? O sea, que por un bien común o por el hecho de hacer las cosas de una mejor manera y en equipo. A ver, entonces, ¿cómo se ve una empresa con empatía? Yo creo que una empresa con empatía son esos lugares de trabajo donde sabes que se te va a validar si estás pasando por una mala racha profesional, por ejemplo, ¿no? O digo, inclusive ya miré hasta más lejos las empresas que sí son inclusivas realmente. O sea, que tienen acceso a todas las personas, ¿no? Rampas al ingreso, elevadores. Estás yendo demasiado lejos y demasiado complicado. Hay veces que solamente la parte de la empatía te puedes ir a gente que tiene a su hijo y a lo mejor lo tiene que llevar al trabajo. Ajá. No tiene dónde dejarlo. O sea, son cosas igual más básicas. Uh-huh. Que tengan un lugar donde comer, que tengan que no los dejen ir. Si los van a mandar a trabajo, que los manden en un Uber. Sí, ya salen muy tarde. O sea, cuidarlos. Exacto. Eso me parece que es como lo básico. Ya lo que estás viendo de rampas y elevadores, pues sí, estaría increíble, pero en un segundo, un tercer nivel. Inclusive a veces, ya no es como dices todavía lo más básico, entender que, por ejemplo, necesitan los pagos, ¿no? O sea, su quincena. Que llegue cuando tiene que llegar. Que llegue cuando tiene que llegar. Su aguinaldo, sus... Sí. Sus bonos, no sé, todo lo que tú te comprometes como empleador. O sea, cuando tú dejas de cumplir con tus tiempos, ellos tienen compromisos. Sí. Si tú no puedes, tu empresa no está en el momento adecuado, lo que sea, pues lamentablemente no es problema de ellos. Uh-huh. O sí, pero a fin de cuentas, el que se comprometió a algo eres tú. Exactamente. Ya me toca mucho y eso es lo que veo mucho bastante en el área de la producción, que es no te pago porque no me han pagado. Sí, que dices, pues a mí qué. Pues yo ya trabajé, ¿sabes? Sí, y más que tú, al que contratas al personal de producción, este ejemplo que pones, tú vas a ganar mucho más que ellos. Claro. Ganas mucho más que ellos. A lo mejor entender, eso es empatía. Uh-huh. Entender que a lo mejor ellos viven al día, que no tienen ahorros y que si tú no les pagas, los metes en un problema. Ajá. Más allá de pagar algo, sino a lo mejor hasta con su familia, una medicina, no sé, o sea, sí. Se puede escalar bastante y esta parte, ahí es donde se puede ver claramente la falta de empatía. Sí, y entender que a lo mejor hay gente que ni para el camión va a tener. Y ya no, hasta para comer. Ajá. No, para pagar su renta, para pagar los zapatos para sus hijos. ¿No? Sí, no, y la gente, pues los gastos siguen como todo y las situaciones siguen y no te pueden esperar a que te pague tu cliente. Así es. Y fíjate, vamos llevándolo. Eso es como la empresa, como se ve una empresa con empatía, ¿no? Y el líder, obviamente la empresa con empatía no es el edificio, es la gente. Entonces, un líder con empatía sabe escuchar de entrada. Y esa es una habilidad que la mayoría estamos bien puestos para hablar, pero poco para escuchar. Entonces, una sugerencia es que como líder con inteligencia emocional, que sea un 80-20. 80% escucho, 20% hablo. Y suena bien fácil, pero creo que es bastante complicado. Es practicarlo, porque estamos muy acostumbrados a hablar y poco a escuchar. Uh-huh. Exactamente. Y que es una escucha activa, no una escucha viendo a la computadora, constantemente interrumpiendo con llamadas, con el celular, sino una escucha realmente presente, consciente, ¿no? Sí. Y bueno, también creo que la empatía ayuda mucho en un líder con inteligencia emocional, para tener esta sensibilidad para desarrollar al otro, ¿no? Para guiarlo en su carrera profesional, en su trabajo, y validar las preocupaciones de sus colaboradores a cargo. Sí, porque la cuestión en este sentido, la empatía, pues
se quita de lado este celo profesional. Uh-huh. Porque hay muchas veces algunos líderes que no promueven o no hacen más grande a su equipo por miedo a que ellos quedarse sin su puesto, sin su trabajo. Uh-huh. O no te enseño procesos para que yo sea indispensable. O sea, ahí estamos hablando de alguien completamente alejado de la empatía, sino que está construyendo hacia el otro lado, ¿no? O sea, cuando hay este tipo de personas que o de líderes que en vez de ayudarte a ser mejor y poder crecer, nada más están viendo la forma de ellos destacar y tenerte abajo, pues completamente eso destruye cualquier equipo. Sí, y mira, te voy a dar un ejemplo de un líder con empatía que se me hizo muy padre. Un líder que tenía una colaboradora a cargo que fue mamá. Y ese líder le permitía que su trabajo y su maternidad no compitieran. Mientras le diera resultados, le daba toda la flexibilidad para que pudiera combinar. ¿Y qué pasó con esa empleada? Pues realmente duró mucho tiempo muy satisfecha trabajando ahí. El compromiso que tenía y los resultados que daba. Sigues dando resultados. Y esta parte como de empatía, como líder, también sabes quién te va a responder. O sea, sabes dónde estás parado con la gente. Porque no es algo que se deba o que sea sano darlo así ya por sistema, sino saber con quién y para qué y cómo le sacas jugo para el bien común. Sí, bueno, ya estamos hablando ahí desde liderar desde la influencia y más allá del puesto, ¿no? Ajá, pero sí tener esta empatía de decir, oye, pues yo le doy esta flexibilidad porque para esa persona es súper importante ese nuevo rol que está teniendo en su vida y no lo pongo a competir. Y ojo, o sea, la empatía te va a que a esta persona en específico, en esta situación y en este momento de su vida, esto le funciona. No a todo el mundo. Es decir, lo que te digo, no voy a es para mandar todo a el Juan mundo. Penas a su casa porque esto me funcionó con María, ¿no? No, pues no. Es ver de manera personal qué es lo que motiva a cada persona. Sí, pero para llegar a ese tipo de acciones necesitas conocer con quién estás trabajando, su vida, que haya esa confianza, esa apertura, porque si no... Saber cómo funcionan. Manera. Y otra vez volvemos a la parte de los triggers, sí. Que no nomás son para ver cómo me enojo, sino también cómo funciono. Qué cosas a mí me desatan el hecho de comprometerme. Exactamente. Imagínate, un líder con empatía que estás desconcentrado ahorita en tu trabajo, ¿no? Y puedes la confianza de decirles, ¿sabes qué? Discúlpame, sí, estoy súper desconcentrado porque me acaban de dar una noticia personal difícil, ¿no? Mi mamá está enferma. Entonces te da la seguridad de que te van a comprender y que tu trabajo no está en riesgo y que se te va a dar hasta un espacio o la flexibilidad para ir a atender tus problemas y poder regresar y tener tu trabajo. No, hasta te comprometes a llegar más temprano o el día siguiente a reponer lo que sea, porque sabes que hay esta parte de reciprocidad. Uh-huh. Cuando no es así, la gente es no voy y a ver qué hacen ni aviso. Exactamente. Porque si aviso es peor. Exactamente. Entonces, esa parte de la empatía es un tema muy, muy grande que a lo mejor vamos a verlo después porque nos podemos ir todo el podcast hablando de eso. Va, ¿qué sigue? El siguiente sería las habilidades sociales, que es la gestión del conflicto y comunicación asertiva. Que bueno, estas dos son básicas en cualquier líder. Si no tienes las herramientas para poder gestionar un conflicto, te vas a ver en muchos problemas. Sí, de hecho, necesitas un buen manejo emocional y una buena capacidad de diálogo para poder ser experto manejando conflictos. Sí, la cuestión de la comunicación asertiva también es básica y base, porque imagínate que hay una situación y yo me pongo a cantinflear. Uh-huh. Y me pongo a contarte toda mi historia y que ayer mi tía se cayó de la silla y que por eso no sé qué y que no sé cuánto. Terminas hablando de todo y de nada y eso es también garrafal. O sea, tu imagen como profesional se ve muy deteriorada cuando te estás dando unas explicaciones que ni al caso, cuando puedes decir, ¿sabes qué? Esto pasó, esto así, fue así y lo vamos a solucionar de esta manera. Sí, exacto. Y aparte es entender que podemos tener conflicto de ideas. Y entre más hablas... Pero no son personales, es sobre... Entre más hablas, creo que menos llegas a una respuesta donde tú te veas como una persona profesional. Uh-huh. Pues sí, eso ya es como aventar bombas de humo y no llegan a ningún lado, pero también hay muchos líderes que no tienen inteligencia emocional y que no son capaces de afrontar con claridad y con asertividad, por ejemplo, el bajo desempeño en un colaborador. ¿Y cómo decírselo? Ajá. Justo ahorita estoy viendo un caso así, ¿no? Que estamos viendo ya cómo dar de baja un colaborador, vas a revisar las evaluaciones de desempeño y ponen evaluaciones por encima de lo esperado para alguien que supuestamente no está dando resultados.
Entonces, ¿cómo tú te justificas que te van a dar de baja por bajo desempeño cuando tus evaluaciones dicen lo contrario? Cuando tu propio líder no es capaz de evaluarte con objetividad. No, pues está. ¿No? Y si está pidiendo tu baja. Se llama sabotaje. Entonces es como que, híjole, de verdad, o sea, si ustedes son líderes y ya tienen cierto tiempo gestionando equipos de trabajo y no son capaces de dar una retro clara y de confrontar a un colaborador. Tomen un curso, si el colaborador se los come todavía y les da la vuelta y dominan el diálogo y los temas, hijo, es grave. Yo también, de repente es porque la gente se engancha, ¿no? Emocionalmente con el otro. Entonces, no le voy a poner que está haciendo las cosas mal, ¿no? Exacto. Y es tener esta objetividad de decir, oye, pues sí, el hecho que en esto no le está armando no lo hace mala persona, no lo invalida. Y también entender que la gente, a lo mejor los contextos que tú le estás ofreciendo no le están sacando todo su potencial. Claro. Y está bien seguir avanzando. Y si la persona no está teniendo la capacidad de tomar la decisión de buscar un mejor lugar donde pueda, que ese potencial que probablemente sí tenga, pero aquí no puedes explotar, eso hace un líder con inteligencia emocional. Sí, claro. Y esa parte también de, pues a fin de cuentas, apoyar a la persona. Si no es aquí, buscan donde sí. Y entiendes que no es personal. Sí, o sea, no es personal y que pues no todos los trabajos son para todos. Sí, y también que el costo entiendes como líder que puede tener un costo en tu relación con el otro, ¿no? Pero pues toca ser profesionales, ¿no? O sea, eso es lo que te permite la inteligencia emocional a la hora de gestionar conflictos. Esa parte de ser objetivo, de ver las cosas de manera más clara y no meter tanto la cuestión de la emoción. Exactamente. Que obviamente sí la vas a meter, siempre vas a meter. Pues, sí, pero es ¿qué hago con ella? Sí, ¿qué hago con ella? Y no la meto en una evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que sí sería un poquito más útil el que fuera real y no subjetiva, no basándome en juicios, sino basándome en realidades. Así es, y ahí le sumaría donde ya me comunico claro, gestiono bien conflictos y sé colaborar. También. Además, pues bueno, en este tipo de situaciones me imagino que sería importante también tener un seguimiento con esta persona, ver qué le falta, bla, bla, bla. Y ya cuando no, pues ahora sí que buscar la manera que sea más sin menos fricción la salida. Sí, es que inclusive cuando manejas un conflicto de ese tipo y lo manejas de manera adecuada, donde le das el apoyo a la gente, la capacitación, la retro, le dices exactamente dónde está fallando, qué le está faltando, le ofreces los apoyos. Y sigue. Si continúa sin poder superar esos obstáculos, hasta la persona lo va a tomar así como que, pues gracias, lo intentamos, adiós, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nada más te despedimos y... Sí, no. Donde yo tengo retos contigo y no soy claro, entonces es como porque me estás... O te doy tu retro de que ahí vas súper bien, que hay gente que ha pasado, ¿no? De repente que feliz cumpleaños, la mejor empleada del mes y el día siguiente te corremos. A ver, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, esa disonancia entre lo que dices y lo que haces, ¿qué está pasando, no? Ay, sí, no, es terrible. Y pasa. Sí. Pasa bastante. Sí, pasa bastante, la verdad. O sea, y hay que estar claros, ¿no? A todos nos pasa a veces que lo que me pasó el otro día es algo muy bobo. Pero ¿te acuerdas que salí de comprar el café? Ajá. Y me ponen la terminal y me piden la propina directamente. O sea, yo cero objetiva, yo no les quería dar propina y por pena les di propina, por ejemplo. O sea, en cosas pequeñas dice ellos, o sea, en vez de ser objetivo, y ahora nos vamos a lo grande. Bueno, es que el ejemplo va de que en la cafetería solamente ponen el café en una bolsa, no hay un servicio detrás. Sí, no hay un servicio. O sea, no te sirvieron, no se sentaron contigo, no te dieron nada, no hubo ninguna atención más que una interacción de 5 minutos. Ajá. Y ellos te piden propina por poner el café en una bolsa. Entonces, sí, cuando yo la podía tener embolsado dentro, ¿no? Y hacerme gastar menos tiempo. Otros servicios por los cuales podrías dar una propina, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, ahí a mí en un día cotidiano, en algo bobo, me faltó la objetividad para decir, no, ni madres, no les doy propina. ¿No? Y ahí ando gastando dinero a lo bobo. Ahora, fue algo inverosímil, o sea, no pasa nada. Me costó 20 pesos. Sí. Quizás más, no lo sé. Pero cuando te estás enfrentando a un colaborador donde ya estás enganchado emocionalmente y no te das cuenta y no haces algo, ese tipo de cosas pueden costar muchísimo dinero y lo triste es que te va a seguir costando la relación con el colaborador. Claro. Ahí sí no va a haber posibilidades de solución. Es que todos pierden. Todos pierden, sí, porque la persona se ve resentida. Pierde el líder y pierde la persona, hasta todos pierden. Ajá, exactamente. O sea, cuando no hay esta parte de objetividad, de decir las cosas como son y tener un respaldo, todos pierden. Exactamente. Cuando te vas por las emociones, o sea, la verdad es de que está más complicado que la persona se vaya contenta
porque él sabía que yo necesitaba esto, bla, bla. Hay muchas situaciones que se pueden pues ahí mezclar. Sí. Y sinceramente creo que no funciona por ese lado. Hay que ser más objetivos muchas veces y asertivos también en la comunicación. Información que no tienes que dar, no la des. Y fíjate, es súper irónico, porque a lo mejor si yo como líder no me estoy atreviendo a ser claro de decirle qué está haciendo mal, por temor a dañar la relación, porque ya me enganché personalmente. Al final, cuando de todas maneras vas a llegar al mismo final, que es desvincularlo de la empresa, la persona va a estar súper resentida contigo, claro, porque no fuiste clara, no lo defendiste y aparte lo diste de baja. Ajá, nunca le dijiste. Ajá. A ti, tú, mi amigo, que con el que me lleva tanto, nunca me dijiste que no estaba haciendo bien las cosas y que eso podía repercutir en que me corrieran. Exactamente. Y fíjate, ahí es donde si se nos dificulta el manejo de conflictos, es racionalizar las cosas y plantearte estos escenarios. A ver, esta falta de asertividad que estoy teniendo hacia el otro, de no decirle y de no manejar bien este conflicto, ¿a qué me está llevando? ¿A mi temor? ¿Me está alejando o acercando de mi temor? Y es como lo racionalizo para encontrar un motor para actuar diferente. Ok, no sé cómo manejarlo. Estoy súper enganchado emocionalmente, busco ayuda. Sí, claro. Y pues, pido apoyo, lo platico con alguien. Todo esto nos lleva al siguiente tema, que sería el retorno de inversión. Ajá. Entonces ahí es donde viene la parte interesante. Claro. O sea, porque es valioso. Dineros, hermanos. Ajá, a fin de cuentas, porque es valioso que mi equipo de trabajo tenga inteligencia emocional. Uh-huh. Entonces, porque eso no es un tema de negocios, es un tema de negocios, no un tema de sentimientos. Al final del día, exacto. Al final del día. Todos manejamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero a fin de cuentas es un negocio y el negocio no se mueve de esa manera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí que podemos hablar primero de la productividad. Uh-huh. Hay un estudio de Talent Smart que indica que el 90% de las personas con mejor desempeño en un lugar de trabajo poseen inteligencia emocional alta. Uh-huh. El 90%, así de importante es. Uh-huh. Las personas con inteligencia emocional ganan en promedio $29,000 más al año que aquellas que tienen una inteligencia emocional baja. Uh-huh. Entonces, le hace ganar más a la empresa y gana más. Tú ganas más. Y es congruente porque al final del día la vida es compleja, la vida tiene retos, pérdidas, ganancias, y cuando tienes inteligencia emocional, tienes ya un arma personal para salir adelante. Claro. Para no hundirte, para no quedarte sentado, victimizado o lo que sea, ¿no? Sí, uh-huh. el hacerte cargo. Hacerte cargo, eso. Ahora vamos al siguiente punto del retorno de inversión, que sería la retención. Ándale, a ver. En la retención, pues es el área de recursos humanos. Se estima que el costo de reemplazar a un empleado de nivel medio es de 1.5 a 2 veces el salario anual. Entonces, los líderes con alta inteligencia emocional reducen la rotación voluntaria de hasta en un 25%. Entonces, date cuenta, a mí me cuesta dinero. Tener una rotación de personal de entre 1 y 2, o sea, 1 o 2 veces el salario anual de un puesto. Uh-huh. Entonces, que me lo reduzcan 25% es bastante. Uh-huh. Exactamente. Así importante es. El siguiente, pues hay algunos casos de éxito, ¿no? Hablamos de Satya Nadella de Microsoft, que como cambio de cultura de saberlo todos por una cultura de aprendo todo. Ah, qué chido. Uh-huh. Que estas personas que saberlo todo y que nadie les gana y el uno más y no sé qué, la verdad es que es complicado estar con esas personas porque es desgastante. Sí. Sí, pues viven en arrogancia. Entonces, cuando cambias el chip a aprendo todo, a ver, esto que me estás diciendo me interesa, vamos a aprender un poco más. Suena muy tonto, suena muy básico, pero creo que No, es tonto ni es básico, es bastante... El impacto es grandísimo, ¿no? Pues no sé, en la apatía, capitalizándola a niveles históricos. Uh-huh. Y pues bueno, creo que ya tenemos por acá también cómo lo puedo aplicar en la oficina. ¿Cómo se te ocurre que puedes aplicar esto en la oficina? Pues ya hemos dicho varias estrategias. La primera sería pues aplicar la escucha activa. La escucha activa. Ajá, el 80-20 que acabas de comentar. Que sería pues escuchar el 80% escucha, 20% hablo. Ajá. El otro sería el feedback constructivo. Aquí vamos a hablar. Y periódico. Vamos a hablar del ratio de Losada. Normalmente, cuando hablamos de feedback, la gente luego se va al sándwich emocional. Sí, que ya está. Ya es viejito. Esa funciona.
las primeras veces. Después creo que se vuelve un poco predecible. Cuando llegan contigo, qué bien estás haciendo esto. Hoy llegaste temprano, pero es esta parte de poner una retro positiva, luego una negativa, luego una positiva. O sea, esa forma de dar feedback, pues creo que ya es bien sabida. Entonces ya cuando sabes que llegan y te halagan 2 veces o una vez, pues ya sabes que viene el madrazo detrás, ¿no? Sí, no, está entonces funciona. Es que a veces se me hace que puedes caer en pasivo-agresivo, ¿no? Pues es un poquito te pego y te sobo. Sí, claro que sí. Entonces, y es una técnica que se usa mucho, funciona, pero hay mejores. Entonces, entramos a esta parte del ratio de losada que a mí me parece muy interesante, que nos habla del ratio de la felicidad en el trabajo. En este ratio este ratio no lo menciona de esta manera. Cuando se les da a nuestros empleados tres retroalimentaciones positivas por una negativa, normalmente es una manera muy constructiva de poder afrontar la retroalimentación. Sí, esta parte de si hay algo que mejorar, es muy interesante que puedas dar esto. Si el ratio es menos que eso, si son 2 o si es 1, se vuelve muy estresante para quien recibe la retroalimentación. El ratio que se propone es de 5-1, pero si ya estamos hablando de algo pues ya medio muy complicado de realizar. Alcanzable esta parte de dar 3 retroalimentaciones positivas por una negativa y que sean constantes. El estar hablando constantemente con tu equipo de trabajo sobre el desempeño, sobre el comportamiento, sobre las reglas, sobre todo esto, hace que reduzca bastante el nivel de estrés de estar recibiendo una retro. Porque hay gente que da una retro ahí cada 6 meses o cada año. Sí. Entonces no es lo mismo estar dando una retro cada año. Imagínate todo lo que tienes que decir. No, y todo lo que se te escapa. Y todo lo que se te escapa a lo mejor cada 15 días, cada semana. No, y cuánto te tardaste en solucionar las cosas. Porque si yo doy la retro del año, pues el problema que cometí en enero, ya en diciembre, ya ¿para qué? Entonces el hecho es volver la retroalimentación como parte del trabajo. Sí, como el día a día, como parte de la conversación. Sí, eso es algo que no es raro, que no es diferente, que voy a tener una retro va a ser negativa constantemente. Sí, que yo ya sé que en cualquier llamada, en cualquier interacción, se me va a dar retro de lo que hice. Si lo hice bien, se me va a reconocer. Y si lo hice mal, pues se me va a decir. Sí, que no está una junta y media hora para ver todo lo que haces mal. Pues sí, no. Así cuando llegas a una evaluación de desempeño ya te va a ser más sencillo. Claro. ¿No? Que esa ya la tienes que documentar, ya te tienes que sentar. Pero si ya lo integras a tu estilo de gestión como líder. Sí, pero es parte del trabajo y es algo que no se ve. Se ve como nada más hay una situación esporádica que se tiene que ver de vez en cuando. La retroalimentación no debería llevarse así. Sí, es un rol principal del líder. Es principal y debería de ocuparse todo el tiempo, ¿no? Sí. Y por último, pues las dinámicas de equipo, ¿no? Por ahí, algo que usamos mucho a veces en los cursos es el check-in emocional, ¿no? De cómo llegan en cuestión de emociones. Sí. Y es increíble cómo toman bien. No, está prohibido el bien. Está prohibido el bien, pero es lo que normalmente nos dicen. ¿Cómo llegas bien? Porque es lo que traes ya metido en la cabeza. Si te está cargando el payaso, tú dices que estás bien. Sí. ¿Sí? Porque estamos muy, muy acostumbrados a ver cómo llegas emocionalmente. O sea, qué emoción traes ahorita y hambre. Sí, pues no conecto. Sí, o sea, no y hay gente que llega, ¿cómo llego? Ay, que hasta se estresa. ¿Cómo llego? Estás estresado, no sé, pero tú dime, ¿no? Que luego intercambian el bien por el tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, esta parte de ver cómo llegan al trabajo, cómo llegan a las juntas, es importante que lo puedan llegar a hacer. Y también hay algunas herramientas como el semáforo de las emociones, rojo, amarillo, verde, para ver cómo andamos en el grupo, ¿no? En un promedio, cómo andamos. Bien estresados, pues andamos en rojo, ¿no? Andamos ahí medio estresados, andamos en amarillo, andamos bien relajados porque vamos a salir de vacaciones, verde, ¿no? Sí. Entonces también es importante como de esta manera gráfica ver cómo está el equipo, ¿no? Así es. Pues bueno, yo creo que ya recapitulando un poquito, pues la inteligencia emocional no es una habilidad blanda, es una habilidad poderosa. Es donde pasamos de la soft skill al power skill. Exactamente. Entonces es una habilidad que va a seguir, que es muy valorada, que probablemente va a seguir siendo mucho más valorada en el futuro. Y pues ahora sí que traten de desarrollarla porque como les comentamos, o sea, no es como que tome un curso o tome un diplomado y ya soy experto en inteligencia emocional. No.
O sea, hay veces que hasta y luego hay gente que dice, es que tú que eres entraste al curso de inteligencia emocional andas gritando. Pues que también soy humano. O sea, ¿cómo le hago? O sea, no te hace todopoderoso. No va a decir que no vas a caer en algún momento en algún vicio de lo que no se debe de hacer. El hecho es de que lo estés haciendo constantemente y ejercites ese músculo hasta que llegue el momento que ya lo tengas tan interiorizado que no lo tengas que forzarlo. Pero es eso, es trabajo. Sí, y entender que si yo la riego o hago algo que estaba alejado de la inteligencia emocional, pues tengo que tener la capacidad de reparar. Y pues bueno, a fin de cuentas, el líder que no se puede gestionar a sí mismo, pues difícilmente va a poder llegar a gestionar a alguien más. Sí, claro. Entonces, el cambio empieza con la curiosidad sobre nuestras propias emociones. Así es. Entonces, empiezan a checar a ver cómo se sienten, en qué emociones están. Hay, por ejemplo, hay un libro muy interesante que tenemos por ahí que es el Atlas de las Emociones. Hay también en internet pueden descargar la rueda de las emociones y pueden darse cuenta de la cantidad de emociones y de combinación de emociones que hay y escoger ahí o identificar si han estado en alguna de ellas. Sí, y fíjense, el libro que les decía de Gabor Mate es el de El mito de la normalidad. El mito de la normalidad. Ok. Sí. Pues bueno, ¿quieres cerrar con algo? Nada, pues yo cierro que la inteligencia emocional no es una moda. O sea, es algo que sí se necesita. No es una moda, ni es una magia, ni es es algo que existe y hay que desarrollarlo y hay que usarlo. Así es. Y pues bueno, por último me gustaría invitarlos a que todos los jueves hacemos contenido de interés en nuestro blog de cognitive.com.mx, donde pueden encontrar información sobre desarrollo personal, profesional y de recursos humanos. Y también si quieren hacer un podcast como este, pueden ingresar a Agredano Broadcasting, lo pueden encontrar como @agredano_estudios en Instagram, donde les pueden producir su podcast si quieren hacer un podcast como este. Y pues bueno, sería todo por esta ocasión. Esperemos les haya gustado y si tienen alguna información o les ha pasado algo sobre esto o si viven con alguien que no sabe manejar sus emociones, pónganlo ahí en los comentarios. Queremos leer sus historias. Entonces sería todo por hoy. Hasta luego. Bye. Bye.